Sara estudia en la universidad como algunos jóvenes de Medellín. Ella cumple con los deberes de su carrera y pasa tiempo con sus padres y amigos. Sara nunca había entrado en un lugar de memoria. Tampoco se preguntó alguna vez por la historia de su país. ¿Cuáles pueden ser las causas del conflicto armado? Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Te pregunto, ¿qué es este espacio? El Museo Casa de la Memoria. ¿Por qué mostrar estos múltiples rostros, manos y tierra en el Museo Casa de la Memoria? Esto que ves acá es un telar construido y tejido por diferentes mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. ¿Y qué es una víctima del conflicto armado? Podría invitarte a que pasemos y te hago un recorrido, ¿te parece? Sí, claro. Bienvenida. Esta experiencia, hecha de frases en un espejo, se llama Ausencias. Es un homenaje a aquellas personas de nuestro país que fueron desplazados forzadamente de su tierra de origen, dejándoles desarraigo y despojo. Bueno, bienvenida a este espacio, a nuestra sala central. Mi nombre es Juan Felipe, yo soy mediador, hago parte del equipo de pedagogía del museo. Y bueno, esta es la primera experiencia que nos recibe. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Soy Sara. Bueno, Sara, bienvenida. La primera experiencia, como te contaba, se llama Ausencias. Te invito entonces a que la aprecies y a que leas lo que se va a ir proyectando en la pantalla. A veces imagino que mi hermano está vivo y que seguimos trabajando juntos como si nada hubiera pasado. Jaime. Bueno, Sara, cuéntame qué te generó esta experiencia. Me recuerda a mis abuelos maternos. Ellos eran campesinos que cultivaban café en una vereda del oriente. Allí tenían su finca familiar. Yo no la conocí, mi madre me cuenta que era grande. Hace muchos años llegaron unos grupos armados diciendo que la tierra era de ellos y le dijeron a mis abuelos que se tenían que ir o si no se tenían que atener a las consecuencias. Mi madre me cuenta su historia como una anécdota familiar, pero no creí que esto le hubiera sucedido a más personas. Como los abuelos de Sara, muchas más personas sufrieron algo similar. Esa fue y continúa siendo una de las maneras en que se manifiesta el conflicto armado en Colombia, donde la tierra es el elemento fundamental. Ella ha sido motivo de disputa históricamente, desde la conquista y la independencia, pasando por la violencia entre conservadores y liberales y por la creación de grupos al margen de la ley, como guerrillas y paramilitares, generando una guerra en la que incluso el Estado ha sido pilar. Colombia ha vivido un conflicto armado históricamente, cuya fecha de inicio es difícil de determinar. Masacres, desapariciones y desplazamiento forzado son algunos hechos victimizantes que se evidencian en múltiples caras de la violencia. A pesar de que se muestran hechos pasados, el conflicto armado es vigente y continúa dejando víctimas con pérdidas invaluables, como la de los abuelos de Sara. Por ello, se necesitan espacios que narren los relatos de las víctimas,
como el Museo Casa de la Memoria. El museo nació en 2006 como una idea desde la participación ciudadana y de diferentes organizaciones de la ciudad. Y en 2011 se realizó la apertura de la sala en la que Sara y el mediador se encuentran en este momento. ¿Por qué el Museo Casa de la Memoria está en Medellín? Por su contexto específico. A principios de los años 70, el número de habitantes de la ciudad creció por los migrantes que llegaron, entre ellos víctimas de la violencia, como los abuelos de Sara. Años más tarde, en los 80 y 90, sucedió el fenómeno del narcotráfico, donde la violencia transformó profundamente a la sociedad. Por ello, en 1991, Medellín fue considerada la ciudad más violenta del mundo. Como contraparte, se crearon agrupaciones que resistieron y resilieron a través del arte, el deporte y la cultura. El Museo Casa de la Memoria es un espacio para que algunos de estos colectivos cuenten lo que vivieron. No se trata entonces de negar lo que sucedió, sino de resignificarlo para desactivar los círculos de violencia. El lugar en el que ahora se encuentran Sara y el mediador se llama Recinto de la Memoria, el corazón del museo. Allí se reúnen algunas fotografías de personas desaparecidas que sus mismos familiares donaron al museo en medio de su búsqueda. ¿Por qué? Porque este espacio reúne todo lo que el museo se propone: ser el sitio donde las voces de las víctimas sean escuchadas, tanto en Medellín como en otros lugares de Colombia. Así, quienes estemos dispuestos a escuchar, intentaremos ponernos en el lugar del otro. ¿Qué podemos hacer ante tantas víctimas? Me han quedado más preguntas que respuestas. ¿Qué se puede hacer entonces en medio de tanto dolor? Esos rostros son los de algunos líderes y lideresas, maestros y periodistas quienes, en medio del dolor del conflicto, han levantado su voz e inspirado a la ciudadanía para exigir acciones como alternativa a la violencia. Actos que convocan a toda una comunidad en torno a la esperanza. Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenida, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Me pregunto qué estás haciendo. Estamos tejiendo. Acá en el espacio donde enseñamos. ¿Tú alguna vez has tejido? Sí. Te voy a compartir una de aguja para que empecemos a tejer. Muy bien. ¿Qué te recuerda el tejido? A mi abuela cuando me enseñó, ella fue la que me enseñó a tejer en un momento. Y me muy grato, porque llevamos mucho tiempo juntos.